Como decía, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a la organización del Congreso la deferencia que ha tenido conmigo, ya se ha pasado esto, ha tenido conmigo para invitarme a departir con todos ustedes, con todos vosotros, esta ponencia que en su momento mi buen amigo José Luis pues me solicitó que impartiera en el día de hoy. Yo he intentado con toda mi buena fe y voluntad el hacerla eminentemente teórico-práctica, en el sentido de que lo que se diga aquí pueda servir de alguna manera como explicación a lo que está sucediendo actualmente con los encastes minoritarios. Aquí bien valdría esas tres palabras de qué, cómo y dónde. O sea, qué se está produciendo, cómo se está produciendo y por qué se está produciendo. Bien, yo voy a sentarme porque tengo que ir pasando diapositivas, en fin, tengo que coger aquí notas y demás. Y al final de mi exposición, por supuesto, puede haber un pequeño debate, dependiendo ya del tiempo que dispongamos, y yo estaré encantado de responderle a todas sus preguntas. Bueno, vale. Miren ustedes, cuando la importancia histórica de la raza de Lidia debería de haber sido suficiente por sí sola para haber convertido a nuestro toro bravo, el toro bravo español, en un animal que debiera de haber sido mimado, y utilizo bien esa palabra, mimado, por las distintas administraciones públicas. Un animal que debería de ser estimulado, protegido, de alguna forma ayudado a los ganaderos que se afanan en seleccionar, mejorar la cabaña brava, nuestra cabaña brava. La realidad ha sido todo lo contrario. Y ejemplo más claro, Ministerio de Cultura con el señor Urtasun. Bien. La raza de Lidia está distribuida, como ven ustedes ahí en la pantalla, en aproximadamente 800 ganaderías. Hablo de un censo del año 2004. Y tengan en cuenta, con los datos que pongo en pantalla, que 10 años antes había habido un número de reses del orden de 50.000 reses superior hace 10 años que ahora. La superficie en la cual están ubicados este ganado es la misma de hace 10 años, 400.000 hectáreas, según consta en censo que he consultado. 400.000 hectáreas de esas que están distribuidas a lo largo de todo nuestro vasto territorio nacional. La mayoría de las ganaderías están ubicadas, están centralizadas, están localizadas en dehesas que de alguna forma participan, tienen un papel fundamental en el mantenimiento de lo que sería la biodiversidad, es decir, en la relación que existe entre ellos y el medio ambiente que les rodea con todo lo que ello conlleva. Presentan un grado de rusticidad y de adaptación al medio ambiente que de alguna manera le permite el aprovechar óptimamente todos los recursos naturales. Y cuando digo todos los recursos naturales, hablo desde los pastizales hasta el ramón de olivo y hasta el fruto de algunos árboles.
Como decía hace un momento, formada por unas 150.000 cabezas. Insisto, hablamos del último censo que yo he sido capaz de localizar, 2024. Hace 10 años había 50.000 cabezas más, concretamente 194.931. Bien, la raza de lidia constituye la raza bovina autóctona de fomento más numerosa de nuestro país, después solamente de la vaca frisona, después del ganado frisón, que es el vacuno de leche. Toro de lidia sigue siendo un animal marginado por los poderes públicos, de alguna forma ignorado dentro del marco de las políticas de nuestro país, y yo diría que incluso vilipendiado cuando las corrientes separatistas soplan en contra de la fiesta nacional. ¿Cómo ha evolucionado el toro con respecto a la tauromaquia? Yo retrocedería en el tiempo a los años 70. Los años 70 supusieron un hito en cuanto a todo el tema que a partir de ahora vamos a tratar. En los años 70 el toro era menor que el de ahora en cuanto a tamaño. La evolución que ha experimentado la tauromaquia en la actualidad desde esa época ha evolucionado a favor de un tipo de toro de mucho mayor peso, de mucho mayor volumen, y todo esto unido a la exigencia, no digo de diversas partes, después ya lo analizaremos, como digo, a la exigencia de buscando un toro de comportamiento noble, sobre todo para el lucimiento del torero en el último tercio de la lidia. Bien. Esto ha supuesto el que se fueran progresivamente relegando a un segundo plano numerosas encastes y ganaderías que no cumplen esas características. Bien. La galopante mercantilización del espectáculo taurino, que lógicamente, como todos sabemos, ha surgido en los últimos tiempos, ha impuesto, sobre todo yo diría, los valores de tipo económico sobre cualquier virtud que pudiera derivarse del romanticismo, de la ética, de la estética, que ha sido lo que tradicionalmente ha constituido lo que es el patrimonio de nuestra fiesta. Ganadería, encastes que, lo digo y lo voy a decir varias veces a lo largo de mi exposición, están abocadas a su extinción, a su desaparición en breve plazo si no se toman las medidas necesarias. Volvemos otra vez a los años 70. En los años 70 se lidiaban animales prácticamente de todos los encastes. Ahí les pongo yo ejemplos de 4 encastes. Ahí tienen ustedes a la izquierda un Santa Coloma Saltillo. Hablamos de los años 70, el 20% de los animales que se lidiaban eran de ese encaste. En segundo lugar, Domecq, el 13%, Atanasio, el 10%, Murube, el 6% y Núñez, el 5%. Sin embargo, hoy en día el encaste Domecq avanza, además de una forma intensa, como encaste predominante, en detrimento del resto de encastes, hasta el punto de que algunos, como todos ustedes saben, han desaparecido de nuestras plazas. Ya la casta navarra, la gijona, no existe. La casta navarra, podríamos decir,
que existe una ganadería, que es Reta de Casta Navarra, cuyo propietario y ganadero, Miguel Reta, al cual yo tengo mucho aprecio y lo conozco muy bien, mantiene todavía esa casta. Gijona, pues, Peñajara de Casta Gijona, que yo tengo mis dudas de que sea Casta Gijona, pero en fin, se hace llamar de esa manera. Bien, bueno, el peso del encaste domés, ahí le he puesto también en el recuadro lo que ha progresado. En el año 78 era el 13,8% de los animales que se lidiaban. En el año 99 el 41,6%, 2010 66%, ojo, 66%. O sea que estamos hablando que más del 50%, bastante más del 50% de los animales lidiados en nuestras plazas españolas son del encaste domés, que ocurrirá en el año 2026. Juan Pedro Domés y Díez, o sea, Juan Pedro el padre, que ahora es Morenés, como ustedes saben, fue el creador de este encaste. Este ganadero compra la ganadería en el año 1937, y desde el primer momento se afana en crear un tipo de toro que fuera a gusto de los toreros. Que fuera a gusto de los toreros, pero que al mismo tiempo tuviera interés para los aficionados, claro. La familia Domés ha mantenido de siempre una política comercial encaminada fundamentalmente a criar un mayor número de reproductores con vista a la creación de otras ganaderías. O bien eso, o bien el interés que tiene esta casa ganadera por la devoción, sobre todo de los toreros, por este encaste. Lógicamente, en vista de lo que le he comentado, obvia el volver, insistir en que con eso ha logrado el que sea la línea dentro de Vista Hermosa la más difundida. Los encastes minoritarios, por lo general, son de comportamiento más bronco, son animales más agresivos, son animales difícilmente demandados por los toreros y mucho menos por las figuras. ¿Qué significa esto? Esto significa que sea difícil el sacar para adelante algunas explotaciones ganaderas que o bien venden sus productos a las regiones consideradas como turistas, dígase Francia, o bien para festejos populares, sobre todo correr toros en las calles, etcétera, etcétera. Bien. Si a esto añadimos el que el ganadero tiene que afrontar determinadas situaciones sanitarias, como son tuberculosis, brucelosis, podremos prever de que determinados encastes se pueden considerar casi, yo diría, en la frontera de la extinción. El hecho de que hoy, siglo XXI, sobrevivan muchos de los encastes que no son demandados comercialmente, es por mantener su ganadería determinada familia. Por eso le he puesto ahí un ejemplo claro. Tiene un toro de Prieto de la Cal con la familia Prieto de la Cal. Bueno, la familia no, Tomás y de su madre, ¿no? Bueno, como digo, el hecho de que sobrevivan estos encastes es por tradición familiar, por
por mantener un patrimonio genético que ha ido generando de generación en generación y que va más allá que el beneficio económico. Esta ganadería evidentemente pierde dinero con sus productos. Lo que ocurre es que solventan un poco ese déficit económico con otras explotaciones paralelas, como puede ser el cerdo ibérico, etcétera, etcétera. Bien. En el año 1999, el Ministerio de Agricultura promueve un programa que iba orientado de alguna manera a conservar los encastes minoritarios del toro de lidia, estamos hablando. Entonces, el Ministerio crea un banco de germoplasma, mediante el cual se obtiene semen y embriones de encastes, castas y encastes que están en peligro de extinción. ¿Qué ocurre? Pues todo eso va bien, está ahí, pero hubo ganaderos que no quisieron participar en el programa. Luego, entonces, hay ganaderías que sus germoplasmas, su pajuelas de semen o embriones, no están catalogadas dentro de este programa. Bien. ¿Cómo está actualmente el tema? La comunidad científica siempre ha prestado muy poco interés a la raza de lidia. Hay muy pocos trabajos de investigación, de divulgación científica que hablen sobre el toro bravo. Prácticamente se limita todo a las 4 o 5 de las facultades veterinarias. He puesto yo dos ejemplos, ¿no? Yo pienso que es imprescindible el elaborar un inventario completo, pero además actualizado, de lo primero del censo que hay actualmente del toro de lidia, que yo tengo mis dudas de que exista. Aparte de una evaluación genética siempre orientada al marco de una mejora genética, y para ello es esencial que organismos y entidades de alguna manera implicadas, pues eso, se implique, se moje. Y por supuesto es necesario un centro activo de almacenamiento de todo el material genético que estamos hablando de la raza, que de alguna manera complete, mejore y complemente el Banco Nacional Germoplasma que hemos comentado. Objetivo, pues servir para recuperar esos encastes que estamos hablando, minoritarios, que bien han desaparecido, bien están ya en el límite de desaparición. Vamos a ir a la realidad de lo que está ocurriendo. Tradicionalmente, la variedad de encastes siempre ha estado unida a los festejos, a las ferias de nuestro país. La realidad es que el encaste Domecq y sus ganaderías comerciales han terminado por arrinconar, diría yo, en un forzoso destierro a los que en su día fueron muy importantes en el panorama taurino nacional. El poco, yo diría nulo, ¿no?, compromiso que las figuras, no digo ya actuales, sino esto no es nuevo. Ya haciendo un pequeño paréntesis, en el siglo XVII Hillo y Costillares vetaron a los toros de la raza castellana, porque decían que no iban con su estilo de torero. Bien, pues como digo, hace que muchas ganaderías estén ya, insisto, al borde de la extinción y bueno, esto ya digo que no me voy a cansar de repetirlo porque eso es una realidad que la tenemos ya al lado. Y ya una pena como tal. Año 2026. Bien, el año 2026 prioriza la lidia simple
lidia basada en faenas largas, repetitivas, y yo diría que en muchos casos aburridas, que tras 60 muletazos hacen que las corridas de toros, muchas corridas de toros, se vuelvan insulsas. El ingrediente principal, al menos para mí, la emoción, no existe ya en la plaza de toros, excepto excepciones. Tarde tras tarde es una continua sucesión de repeticiones, yo diría que carentes de personalidad, faenas largas. El tercio de vara no existe, se ridiculiza. El ambiente que allí se está viviendo se torna para mí pesado. Mire, yo tengo 2 abonos en la Plaza de Toros de Córdoba, en el tendido de los jubilados, y yo le puedo decir que últimamente, los 3 últimos años, habré ido a 3 festejos, no he ido más. A mí ya es que el Domés realmente, por lo general, me suele aburrir. Bien, vamos a analizar un poco este tema. Los toreros. Vamos a empezar por los toreros. El torero ha perdido mayoritariamente el sentido y la capacidad de la lidia. Parece que está como programado para repetir la misma faena ante el mismo tipo de toro, muchas veces descastado, toro suave, toro blando, toro carente de emoción, a base de enfrentarse en muchas ocasiones a animales sin ningún tipo de contenido, cuyas mayores complicaciones son quizá la falta de fuerza, la falta de interés por acometer los engaños. Yo creo que cada día, en muchas ocasiones, insisto, incapaces de solventar cualquier dificultad que aparece cuando sale un toro encastado, que en ocasiones se encuentra incluso desbordado cuando sale ese toro con bravura, repitiendo media docena de embestidas sin parar. Y los taurinos. Taurinos velan escrupulosamente para que, salga a la plaza el tipo de toro que no complica la vida a los profesionales. Y además, en la mayoría de las ocasiones, que salga en las condiciones más agradables de cuernos para los diestros. Solo aceptan, allí donde no tienen más remedio, el toro con más seriedad, con más presencia, porque en algunas ocasiones ese toro ya está desposeído de las más importantes virtudes de lo que sería el patrimonio genético. Bueno, entonces aparece el toro fácil, suavón, sumiso, desprovisto de emoción, cuando no inválido. Y los aficionados. Los aficionados son la minoría. Habría que hablar de público. Una cosa es público, otra cosa son aficionados. Bien, la poca o nula exigencia del público asistente a los festejos taurinos, que es la mayoría, hace de la fiesta taurina un espectáculo en el que se suceden una serie de tercios, lo más suave posible, donde el tercio de vara no existe, donde la agonía del toro previa a su muerte pase lo más rápido posible, pero eso sí, que el triunfo de su torero de turno, esté garantizado con la salida a hombros y, si es posible, por la puerta grande. En definitiva, y antes de entrar
analizar la situación real de los distintos encastes minoritarios. José Luis, ¿dónde está? Bueno, cuando queden 10 minutos aproximadamente, que alguien me lo indique. No, que cuando queden 10 minutos del máximo, me lo avisan para yo ir recortando. Bien, como decía, en definitiva, vamos a analizar un poco la situación de los distintos encastes minoritarios. Bien, la política que es de lo que se ha venido llamando el desgaste progresivo de la vacada, ¿no? de Libia, desechando todo aquello que tuviera demasiado temperamento, asumido por dos conceptos que yo no asumo, el concepto de toreabilidad y el concepto de limpieza étnica, excluyendo de las plazas de toros aquellas ganaderías que o bien no acatan imposiciones porque sus toros tienen menor tamaño, menor peso que otros hándicaps también en algunas plazas, pero que sí muestran esa casta y esa bravura que se supone debe de tener el toro bravo, exterminándolas por completo para suplirlas por las ganaderías comerciales. Con ello han logrado, yo diría que, voy a utilizar una palabra, no sé si es correcta, pero el toro light, el toro light colocando la caballa brava, insisto una vez más, al borde del precipicio y a mucha divisa, incluso por ese endulzamiento en un punto de mansedumbre que desgraciadamente no va a tener, pienso, posibilidad de retorno. Muchos ganaderos, en base a lo que ya hemos reflexionado hasta el momento, una de dos, o bien han tenido que dejar su ganadería o bien plegarse a la exigencia de quienes manejan el mercado taurino para poder sobrevivir. Y en esta línea van poco a poco desapareciendo encastes sin cesar: Contreras, Atanasio, Conde de la Corte, Hidalgo Barquero, Vega Villar, Santa Coloma, Albacerrada, olvido alguno. Bien, yo me temo que media docena de ganaderías de casta navarra, otras tantas ahí tienen ustedes, he puesto ahí ejemplos de casta vasqueña, otra de Hidalgo Barquero, como he dicho, 3 o 4 de Saltillo, en fin, corre un grave peligro, inclusive Miura y Pablo Romero, partido de Resina, casta y encastes irrepetibles, sin ninguna posibilidad de refrescar, porque no existe nada más que ellos. Miura no tiene con qué refrescar, Pablo Romero lo mismo, por lo que corren igualmente el mismo peligro que los encastes aludidos con anterioridad. Bien, ahí le he puesto yo lo que a mi manera de ver están en peligro, evidentemente son castas minoritarias. Empezando por arriba, Miura, Pablo Romero, ¿verdad? Y después he puesto Contreras, Saltillo. De Santa Coloma he respetado Buen Día porque existen todavía la Quinta, existe Ana Romero, en fin, que todavía siguen manteniendo ahí, pero lo que es Graciliano y lo que es Coquilla, sobre todo Coquilla, imagínense cómo está, ¿no? Cerrada, de Vitorino y de Adolfo y demás, Urcola, en fin, simplemente le he puesto esa lista porque vamos a entrar un poco en ella, hasta donde nos dé tiempo. Vamos a empezar con Miura.
empezamos con la casta cabrera encaste víbora, ¿verdad? ¿Por qué esta encaste está un poco, hasta cierto punto, vetado? Bueno, vetado no es la palabra. No quieren verlo muchos toreros. Vamos a empezar por los toreros de plata. Los toreros de plata tienen el inconveniente con este tipo de casta y encaste de que son muy difíciles en banderillas. ¿Banderillas por qué? Pues porque recortan mucho, la altura que tienen hacen que ese recorte unido a ese poderoso cuello de que disponen, hacen que incluso le vayan quitando los palos a la hora de entrar a la batalla. Son animales que desparraman mucho la vista, piensan lo que van a hacer. Como no se le haga muy bien las cosas desde el primer momento, aprenden rápidamente. ¿Qué significa esto? Porque supone una complicación para los toreros. Precisan de toreros con técnica muy depurada, toreros que muestren mucha decisión a la hora de la lidia. Precisamente por eso, porque son toros que no permiten ningún tipo de equivocación. Llevarlo mutapalo, dejar de pensar, etcétera, etcétera. No todos los toreros se atreven ni están preparados para lidiar este encaste de toros. Pablo Romero, partido de Resina, para mí quizás sea el toro más bonito de lidia que hay, ¿no? Ahora últimamente lo he visto un tanto regordío, sobrado de peso a pesar del volumen que tienen, claro. Estos animales destacan mucho en el caballo, por su bravura, por su fijeza, animales que se arrancan de lejos, que pelean en la suerte de vara con un empuje envidiable. Son animales que normalmente no faltan en las corridas concurso, ¿verdad?, de ganadería. Pero, ¿qué ocurre? Que a pesar de ser toros que muestran nobleza, son toros que solo permiten faenas cortas. Y esto es una cosa que no le gusta a los toreros. A los toreros les gusta dar 50 o 60 pases. Aparte de que son animales que hay que templarlos mucho durante la lidia. Pero ese no es el principal inconveniente de Pablo Romero. El principal inconveniente de Pablo Romero es la falta de humillación. El problema de esta casta y este encaste es el cuello. Al no disponer del cuello largo, la humillación no existe y entonces embisten con la cara alta. Significa eso que eso es un hándicap y un problema para el torero a la hora del tercio, sobre todo el tercio de muleta. Vámonos a la vasqueña. En la vasqueña vamos a encontrar dos encastes. Está Prieto de la Cal, aquí a la derecha abajo, y Conchisierra a la izquierda arriba. Bien. Animales que dan un tercio de vara espectacular. Eso significa que por lo general recibe un mayor castigo por parte de los picadores, y esto significa que va a repercutir negativamente para el resto de la lidia. ¿Qué ocurre al final de la lidia? Que normalmente tienden a aplomarse. Luego, eso es una cosa que no le gusta a los toreros, por lo que no admiten muchos pases. Bien. Algunos se paran mucho, se quedan cortos, se defienden, puntean los engaños, echan la cara arriba, desarrollan sentido. Todo esto es un cúmulo de situaciones que evidentemente no gustan a los toreros. Progresivamente se ha ido demandando un tipo de toro que soporte faenas
de muletas mucho más largas. Significa esto que lo que antes era, incluso al principio, no estamos hablando del principio, estamos hablando ya del siglo, lo que antes era la importancia del tercio de vara, ha perdido la hegemonía, evidentemente. Esto hizo que poco a poco esta casta vasqueña fuera y yendo, relegando a trance de regresión. Los Contreras han sido, nos metemos ya en Vista Hermosa, ¿vale? A partir de ahora ya estamos metidos en Vista Hermosa. El primero que yo considero es Contreras. Contreras han destacado tradicionalmente por la nobleza y sus cualidades en el último tercio de la Lidia. De siempre se han caracterizado por la calidad en la embestida, no exenta de picante, ojo, hasta el punto de tener que dominarlo por encima del propio lucimiento del torero. Hay que dominarlo antes que lucirlo. Es que si no, estos animales se vienen arriba rápidamente. Principal defecto, vara. En vara se vienen abajo e incluso mancea, se repuchan, no quieren ver al caballo. Hasta los años 70, volvemos otra vez a los 70, ya que pusimos al principio esa fecha, eran de los encastes más preferidos por los toreros. A partir de entonces se fueron apartando de los ruedos, principalmente por un problema que tienen muy gordo en el siglo XXI, año 2026 y anteriores. El tamaño, el peso y el trapío. Son animales pequeñitos, de poco peso, son animales helipométricos, brevilíneos, y además el trapío deja que desear. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo córneo no es excesivamente desarrollado. Entonces hay plazas en las cuales estos animales no se permiten su entrada. Bueno, por poner ejemplos de ganadería, para que todos nos pongamos en situación, Peralta, lo poco que queda, Peralta, Baltasar Iván, y hay una señora que es una tal Benita Sanz, que también los herederos de esta señora también tienen algo de Contreras, pero vamos, ya digo que es una cosa un poco ya testimonial. Es de los encastes que al final acabará por extinguirse. Saltillo, Saltillos son animales marcadamente agresivos, muy complicados para lo que hoy en día se llama toreo moderno. Son animales que tienden a desarrollar sentidos muy difíciles en la muleta, Ese es el motivo fundamental por el cual desde hace tiempo solamente lo lidian pues toreros que no pueden imponer su exigencia en los carteles de las plazas, ¿verdad? Ejemplos de Saltillo, bueno, tenemos todos prácticamente, están en mi tierra, en Córdoba. Está Saltillo, está Moreno de la Cova, están los herederos de Moreno Silva. Son animales muy agresivos, como digo, con una mente bastante desarrollada y que son otros que están en el punto de mira. Santa Coloma, dije antes, exceptuando la línea Buendía, Graciliano, Coquilla, ¿vale? Tienen una respuesta en la plaza que suele estar precedida de alguna manera por la viveza que muestra y en ocasiones por incluso la agresividad, ¿verdad? Son animales muy encastados, visten fuerte, no se entregan con facilidad. En muchas ocasiones agobian a los toreros porque se dan la vuelta muy rápidamente y no da tiempo al torero a ponerse en situación, O sea, una serie de
embestidas repetitivas que llegan incluso a desbordar al lidiador. Son reses que hay que entenderlas desde el principio de la lidia y no equivocarse, porque su listeza innata hace que aprendan muy rápidamente y que en el momento que el torero cometa un error, está perdido, desarrolla sentido con facilidad. Cada vez se ven menos ganaderías de este encaste, está sufriendo una, yo diría, persecución por parte de muchos toreros que no soportan un animal tan encastado, que no perdona los errores, como digo. Bien, ejemplos, ya Ana Romero, Buendía, Sánchez Fadrés, y después, por ejemplo, en Coquilla está una buena amiga mía, María Jesús Guarda, que es de los poquitos ya que tiene este encaste. Bien, bueno, ahí tenemos Albacerrada, los dos, bueno, fundamentalmente todos conocemos a Adolfo y a Victorino, hay también García, por ejemplo, García Ibáñez, Manuel García Ibáñez también tiene Albacerrada, pero en fin, los que suenan son siempre Adolfo o sea, Victorino y Adolfo. Son toros muy encastados, toros muy vivos, una gran viveza, agilidad, son animales muy fieros, muy complicados por los toreros, sobre todo por su capacidad para aprender. Los que salen, que parece que mansean, pero que a su vez están muy encastados, son animales muy listos, que no se entregan. Tiene un problema en la muleta, que es que suelen quedarse cortos, lo que significa, lógicamente, lo que supone un serio peligro para los toreros. Voy a ir un poquito más rápido, porque ya nos ha cogido el tiempo. Bien, ahí tenemos ya el Urcola. Bueno, Urcola tradicionalmente se ha caracterizado por una bravura encastada. Son reses capaces de aunar la nobleza con temple, pero con picante a la vez. Y precisamente ese picante ha supuesto el que no sea un encaste precisamente demandado por los toreros. Los Urcolas constituyen, yo diría, más del gusto de los aficionados, de los buenos aficionados, que de los toreros. ¿Por qué? Pues porque muestran, por lo general, un fondo de bravura, una fiereza y una facilidad para hacerse los amos del ruedo, cuando no son sometidos por el lidiado. Alonso Moreno, por ejemplo, Galache, Salustiano Galache, son ganaderías que disponen este tipo de toro. Bien, los Pedrajas tradicionalmente han tenido fama de toros bravos, toros bravos durante la lidia, aunque esa bravura en muchas ocasiones, con cierta frecuencia, ha ido acompañada de aspereza, diría yo, aspereza y dificultad para los toreros. La constitución morfológica es otro impedimento, otro hándicap que tiene este encaste, es que su conformación morfológica, física, propicia al que envistan con la cara pues a media altura, sin apenas humillar. Ocurre lo mismo que comenté un poco no tanto con tanta crudeza, pero lo mismo que ocurría con Pablo Romero, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplos en Isaías Tulio Vázquez, María Luisa Domínguez Pérez de Vargas, el Marqués de Albacerrada, etc. Bien, ya vamos a ir acabando. Conde de la Corte. Conde de la Corte tradicionalmente ha sido considerado como, yo diría, paradigma de la bravura. Conde de la Corte, no olviden que ha sido la base del mayor número de ganaderías actuales.
entre ellas Tomé y Atanasio, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que volviendo a los 70, hasta los 70 hubo un punto de inflexión y a partir de entonces la escasez de fuerza supuso una regresión en la ganadería y bueno, y de esa regresión aún no se ha recuperado. Queda cada vez menos, Conde de la Corte, evidentemente, Valverde es otra ganadería que tiene Casta Conde de la Corte. Bien. Atanasio, estamos ya con Atanasio. Los atanasios precisamente no se caracterizan por el tercio de vara, son animales que mancen vara, en muchas ocasiones no quieren ni ver el caballo, incluso llegan a la muleta, un momento en que llega a la muleta huyendo de todo lo que se le pone por delante. Son animales que, bueno, ahí tenemos el puerto de San Lorenzo, que todavía mantiene un poco el estatus de este encaste, y Atanasio Fernández. Pero vamos, aparte de eso, quizás podríamos también salvar un poquito los bayones, pero poco más, ¿vale? Ya más rápido, ya terminamos de verdad. Bien. Tenemos ya Hidalgo Barquero. Hidalgo Barquero, sus principales defectos lo muestra precisamente al final de la lidia. Muestran falta de bravura, de fuerza, en ocasiones de las dos a la vez, se quedan cortos en la muleta, en muchas ocasiones pegan cabezazos. Esto significa que resultan muy deslucidos y evidentemente no son del gusto de los toreros, sino del rechazo de los mismos. Ejemplos, tenemos Joda y Ruchera, Benítez Cubero, etc. Vega Villar, bueno, Vega Villar fue el encaste preferido por Manolete, por ejemplo, por el cordobés. Hablamos de los años, entre los años 40 y 60. ¿Por qué? Pues por su excelente calidad y nobleza que mostraban durante la lidia, sobre todo durante el último tercio. ¿Qué ocurre? Pues volvemos al mismo punto cuando comentamos Contreras, que a partir de los 70 empezó la demanda del mayor peso y tamaño de los toros y uno de los encastes que se fue apartando fue precisamente por el tamaño. Si a esto añadimos el bache que tuvo y que ha ido teniendo de fuerza y calidad, y una cosa que aunque sea una perogrullada, es una realidad, y es el rechazo por parte de un sector de los aficionados porque no les gustaban las capas, lo asemejaban al vacuno de leche. Todo eso ha ido poco a poco acabando con ello. Galache, Covaleda, Barcial, los Majadales son ejemplos que aún persisten en el panorama taurino, lo que no sabemos es hasta cuándo. Y este es el último ya, y terminamos. Villamarta. Villamarta ha sido tradicionalmente encastes bravos, animales encastados, nobles, que han mostrado una nobleza y una prontitud capaces de ayudar al triunfo de los toreros, pero de los toreros de técnica depurada, de los toreros de mejores técnicas, pero que han resultado siempre problemáticos por su excesivo genio. Han mostrado siempre un genio, sobre todo cuando no son dominados desde el principio. Eso no les gusta a los toreros. Guardiola, Salvador, Carlos Núñez y, por supuesto, Villamarta son ejemplos que yo considero de este encaste. Y esto es lo que hay, amigos. Encaste
esta es la reflexión que hago, que mucho me temo tienen sus días contados ante la supremacía del toro noble, toro dócil, toro suave, el toro con ritmo, el toro con fijeza, el toro colaborador, el toro que perdona los errores de los toreros, el toro que no desarrolla sentido, el toro que va de largo a la muleta a la hora de embestir, es decir, el toro de Domecq. Pienso que se ha perdido la emoción, y la emoción, no se lo olvide, pasa por recuperar esos encastes que hemos hablado que están en peligro de extinción. Yo siempre he dicho y defiendo que en la lidia debe de prevalecer esa lucha que supone una lucha leal del toro con el torero. Muchas gracias.